La primera oferta que viene según la propiedad es la mejor muchas veces. Hablen con su corredor inmobiliario matriculado, pregúntenle. La media de ventas anuales viene subiendo y este año sigue respondiendo a esa subida. Los que tienen ladrillos siempre les garpa. Los fundadores son bienvenidos. Yo creo que el trabajo colaborativo es algo que ni siquiera es que es necesario, sino que son las bases. La regulación de alquileres nos fue muy mal. ¿Cómo pide un inmobiliario un helado? ¿Me das un tres ambientes? Bueno, muy buenas. Bueno, David, ¿cómo andás? Manareo, bienvenido una vez más. Acá, a 89.500. Sí, Tercer programa. estoy muy contento de hacer esto. Me gusta mucho este espacio. Porque podemos hablar un montón de cosas que es difícil a veces hablar con todo el mundo que no te entiende. Acá hay un espacio con algo que nos pasa en las inmobiliarias. Y además nos divertimos, ¿no? Bueno, este es nuestro tercer programa. Pueden ver los anteriores dos. Están en nuestro canal de YouTube. También pueden ver los recortes que se están viendo ya por Instagram, por TikTok. YouTube nos encuentran en Bremont Oficial. Ese es nuestro canal. Y en las redes, en Facebook, Instagram, TikTok, Bremont.oficial. O sea, Bremont Oficial en el canal de YouTube y Bremont.oficial el resto de las redes. Exactamente. Coméntenos, díganos de qué quieren que hablemos, de las cosas que les pasan en las oficinas, o si trabajás solo, si sos agente, si te gustan las propiedades, si sos propietario, estás buscando comprar. Contanos qué te pasa cuando vas a las inmobiliarias, cuando entras en el mundo inmobiliario, que nos gustaría saber. Estamos listos para hablar de cualquier cosa. No tenemos miedo a nada. A nada. Me gusta. David, ¿sabes de qué quería hablar hoy? ¿Sabes qué tema traje para arrancar? Contame. Tema de primera oferta. La primera oferta que viene según la propiedad. La primera oferta en una propiedad, o sea, llegó la reserva. Llega la reserva. ¿Es la mejor? La primera, La primera, muchas veces. Bueno, de eso quería hablar. muchas veces. Porque, bueno, no, nos pasa todo, ¿no? De repente nos pasa a todos los corredores inmobiliarios o agentes. Cuando llega la primera oferta, que quizás viene muy rápido, nosotros tenemos recién publicada la propiedad hace una semana, 2 semanas, llega una oferta que nosotros consideramos que es buena. Y de repente, ahí el propietario, el vendedor, empieza a dudar, piensa, che, ¿será la oferta indicada? Pero le hiciste la tasación y le dijiste que va a vender en un precio aproximado, En un plazo. rango, en un plazo. Te dijo que sí, que está buenísimo, que Sí. quiere, y ahora te dice que no. Eso es lo que pasa. Bueno, Pasa en el mate. sí, por supuesto. De eso quería hablar. ¿Qué es lo que tiene que esperar el propietario? ¿Qué es lo que puede querer a partir de poner su propiedad en venta? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? ¿Venderle en una semana? Sí, bueno, cuanto más rápido, por todo. Por todo. Por ejemplo, demostrar la propiedad, tener que estar expectante. Claro, lo acabas de arrendar, estás enfocado y te llega la oferta, aprovechala. 100%. Y el tema también está en chequear, bueno, ¿para qué estoy vendiendo? ¿Para qué vendo? O sea, ¿por qué te dirían que no? Ahí está el tema. Hay una especie de especulación, hay una especie de temor de estar perdiéndose algo a futuro mejor. ¿Qué pasa? ¿Viste? Vos le llevas una oferta al propietario en el rango, en el tiempo, en una semana, en 4 días, en 10 días. Y el propietario cree que es una oferta baja porque va a venir algo mejor. Es una oferta buena. Si no, vos no se la presentás. Totalmente en el rango de lo que se charló. Totalmente. O sea, que se especula con que va a sacar más. ¿Por qué piensa que va a sacar más? Lo que es loco es que justamente nos contratan no solamente para la publicación, luego para la negociación, sino también para que hagamos las cosas bien, rápido y hacemos una buena propuesta y que si se la estamos pasando, bueno, estamos decidiendo, che, mira, esto que veo que nos están ofreciendo, está bien, está de acuerdo a la propiedad que tenemos en venta, está de acuerdo al producto que estamos ofreciendo. Muchos te aceptan. Muchos aceptan, por supuesto. Por supuesto. Y es más, están muy contentos. Dicen, mirá qué rápido, mirá qué bueno. Hay muchos que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y
creo que pasa por un lado de decir, bueno, estoy contratando a un profesional. ¿Y por qué creo que sé más que el profesional? ¿Por qué creo que lo que viene después puede ser mejor? Porque yo lo creo, porque tengo una creencia. Mira, te voy a contar. Una anécdota me pasó hace poco. Sí. Hacemos la tasación, estamos de acuerdo, pero el cliente tenía una idea más alta. Entonces, cuando tiene que aceptar la realidad, vienen las elecciones, pasan las elecciones y me dice, che, las elecciones salieron bien, el mercado va a crecer, yo sé que voy a poder sacar más. Y a lo que yo le digo, pero escúchame, vos vas a vender para volver a comprar. Estás cambiando ladrillos por ladrillos. Si vos crees que el mercado va a crecer, chequemos cuánto. Cuando decís que el mercado va a crecer, que los precios van a aumentar, por Los ejemplo. precios van a aumentar. Sí, perdón. Pone que el cliente que te rechaza una oferta es porque cree que va a conseguir mejor, más alta. Exacto. Bueno, entonces este cliente cree que también va a conseguir más alto después. Ya está, sí, ya es economista el propietario. Sí. Pero me dice, mira, yo creo que los departamentos van a subir. Para mí tiene razón. Lo que no ve es que por esa misma razón, si él quiere cambiar una propiedad por otra y tiene una diferencia, Ni hablar. hay que chequear qué vende y hay que chequear qué quiere comprar. Y si el mercado sube, quizás hasta se ve damnificado. Pero sí, más todavía si se va a agrandar, por ejemplo. Va a tener algo más grande. Bueno, la distancia que va a tener va a ser mayor, quizás si aumenta todo en la misma proporción. Por eso para mí los propietarios se pierden una gran oportunidad porque ven la mitad. Es un error, porque si vos vas a vender y vas a comprar, esa oferta que te viene es un punto de inicio para poder ir a comprar la propiedad que querés. Y si encontrás un departamento que vos pensabas que valía 10, o sea, no sé, un departamento que vale $300.000 y lo conseguís en $270.000, Bueno, total. aparte, vamos, o sea que estuvo bien haber ganado la oferta. Pero 100%. Entonces no están viendo la otra punta antes de decir que no. Me parece que pasa un poco por ahí. Y después hay algo clave que está en el momento de la publicación. Cuando uno publica la propiedad, el primer impacto dentro del mercado, los compradores que ya vienen viendo 15, 20 propiedades y que ven esta propiedad nueva, la primera semanita, las primeras 2 semanas de una publicación, lo importantes que son y la relevancia que tiene en los distintos portales, Es fundamental. Cuando hay que aprovecharlo. Cuando arranca la propiedad es donde mayor impacto tiene Y más posibilidades tenés. y más posibilidades. Y si de repente hay un cliente que vos venís trabajando, que dice Sí. 1, 2, 3, entra a esta propiedad y es un cliente que viene buscando hace 30 días O más. o más. Sí. Y a vos te entró la propiedad justo. O sea que para el vendedor recién la está publicando y para el El comprador comprador viene desde hace hizo todo un proceso para llegar acá. te hace la reserva. Bueno. Y le decís que no. No sé si hay otro comprador que está en la misma posición. Totalmente. O si los hay, también hay un montón de productos. También. No tenemos la última cuca del desierto, digamos, ¿no? Siempre hay algo parecido. Entonces, ¿cuál es el consejo que le podemos dar a los que trabajamos para que los profesionales que cumplimos objetivos y a los propietarios que quizás nos están viendo en este momento? ¿Cuál es el consejo que les podemos dar? Hablen con su corredor inmobiliario matriculado, con su asesor inmobiliario, pregúntenle, hablen desde la sinceridad. Che, ¿vos crees que esta es una buena oferta? Y si la respuesta es sí, bueno, tenemos la llave para sacar un negocio en la mano. Sepamos que del otro lado estamos contratando a un profesional para que nos asesore en eso. Exacto. Y ayúdense viendo el plan completo, que eso es importante para poder entender si la oferta vale la pena aceptarla. Generalmente nosotros decimos que sí, que vale la pena, y siempre todos los que venden en las primeras ofertas después están súper contentos que los que dejan pasar una oferta y después se ponen impacientes y después no importa si llega o no llega, que generalmente llega igual y no es cansado o con una buena condición. Pero lo importante es que ese estrés que se generó se podía haber evitado, y eso es súper interesante a la hora de hacer una operación inmobiliaria que está considerada una en el top 5 de las más estresantes que darse. Además pasan cosas permanentemente, tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Hoy viene una oferta, mañana no sabemos cómo se da vuelta la tortilla y qué es lo que pasa el día siguiente. Exactamente. Y aparte quiere decir que la gente, que la inmobiliaria que contrataste
sábelo. Dice, porque te dijo, mirá, va a pasar esto, lo vamos a poner en venta. Eso sirve. Sí. Aplaudémoslo. Eso lo... Total. Lo importante, ¿viste? Para mí. Y David, te quería contar, a ver, en este ratito que nos queda de bloque, hablemos un poquito de números. Respecto a los números, que creo que vos los manejás muchísimo mejor que yo en este caso, ¿Qué puede ser? te quiero decir que la verdad que el mercado inmobiliario viene en un momento fantástico y se están haciendo un montón de operaciones. Históricamente podemos retrotraernos al 2017 inclusive. Sí, totalmente. A ver, venimos año tras año, desde 2019 para acá, la media de ventas anuales viene subiendo y este año sigue respondiendo a esa subida, ¿sí? O sea, estamos vendiendo más propiedades. Sin ir más lejos, vamos al dato duro. ¿Cuántas operaciones tuvimos en septiembre? 6.998 propiedades vendidas en Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando siempre. Sí. Un 35,7% más que septiembre del año pasado. Es un montón, mucho. Y por otro lado, casi 7.000 propiedades vendidas. Piensen que la media de 2017, que es un año del cual yo hablo muy bien, porque te lo recuerdo con un buen... Veníamos de un buen envión, estaba cayendo, pero veníamos de un buen envión Exacto. y de repente ahí hubo un agujero y ahora nos retrotrajimos, bueno, al 2017 y con un crédito que nos para de dar opciones cada vez más grandes para que la gente pueda comprar. Y se cree que de acá en adelante, bueno, al menos hay una expectativa de que mejore. De que incluso esté mejor todavía para los próximos meses. Habrá que ver. Sí, inclusive ya hay bancos que ya bajaron las tasas. En muchos bancos también lo que hicieron fue volver a poner el scoring en una situación razonable para que la gente pueda acceder y pagar un crédito hipotecario a 30 años que le sea parecido al de un alquiler. Sí. Eso es súper interesante. Y aunque en estos últimos meses no sucedió eso, los bancos al contrario pusieron bastantes barreras. Sí. Entendemos que ahora se está reactivando todo este mercado hipotecario. Está mejor. Eso va a hacer que estos números, quizás en el futuro, históricamente, Se sigan potenciando. Sí, bueno, pensemos que en el 2017 la media fue de 5.000 y pico operaciones mensuales. Entonces estamos muy por encima de la media. Muy por encima. Casi 7.000. Y por otro lado estamos mejor que el mes anterior, mejor que agosto. Septiembre mejor que agosto. Yo creo que en octubre, producto de elecciones y demás, va a bajar un poco y quizás noviembre también. Pero bueno, veremos cómo se ve para el año que viene. Entendamos que casi un 10% más que agosto. este es el Septiembre. 10% más que agosto. En septiembre, recordemos que nuestro rubro tiene delay. Total, 30, sí, y más también a veces, ¿eh? También 60 días. y 60 días también y quizás un poquito más. Y eso quiere decir también, sumale que lo que hablábamos la otra vez, hay un montón de escrituras de departamentos a estrenar que se están dando en el 2025 de edificios que en pandemia y todo recién arrancaron con todo ese... Sí, con todos los ¿no? Que se atrasó mucho, la municipalidad ahora está activando un montón y eso también tiene un montón de escrituras que se van llamando que impacta. Otro Así dato, todo no sí. para de crecer. No, bueno, otro dato que te doy. 1.468 operaciones por crédito hipotecario. Venimos manteniendo los mismos porcentajes que hablábamos la vez pasada. 20% prácticamente, 21% de las operaciones por crédito. Y quizás eso, como yo digo, se triplica, ¿no? Porque las cadenas se arman a partir de la primera. Sí, por supuesto. Esto, lo mismo. No, acá también tenés un delay. Acá tenés un delay de 60 días. O sea, estás hablando que septiembre tiene que ver Con julio, con junio. Sí. después hubo una baja y ahora con esto como piso creemos que va a hacer que el mercado inmobiliario vuelva a generar lo que hace siempre, que es que a los que tienen ladrillos siempre les garpa, porque inclusive con el dólar planchado como está, con la depreciación que hubo en el dólar, los que compraron departamentos que después bajaron por la pandemia y por todo, que hoy Sigue siendo un resguardo de valor espectacular. los que se quedaron con los dólares, No, y además Bueno. con un riesgo bajísimo. Con un riesgo bajísimo y que hoy, además, el alquiler en algún punto también está rindiendo más por Hace un tiempito que empezó a dar una renta realmente comparable con cualquier cosa que tenga que ver con rentas y si lo manejas contra el riesgo. No, bueno, ni ahora.
de hablar, ritmo bajísimo. El ladrillo es siempre garpa. Ahí esa es la frase folclórica. Sí. El Sí. ladrillo garpa. Bueno, seguiremos profundizando en estos datos, seguramente la vez que viene vamos a seguir con esto, porque la verdad que está muy interesante y además estamos en un mercado claramente creciendo a full, uno ve los números y se entusiasma para los próximos meses y para el año que viene, así que lo traeremos seguramente en los próximos programas. Ahora creo que es momento de, porque estoy mirando para ahí y no puedo evitar, pero está el invitado. Un maravilloso. Sí, una cosa, logramos un silencio. Hermoso. Gente nos estaba escuchando. Es cierto. Siempre pueden tirar algún comentario de acá atrás, nos gusta mucho. Bueno, vamos a un cortecito y seguimos con nuestro invitado. Bienvenidos al segundo bloque de 89.500. Estamos con Facu de Facundo Aronson. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Quiero decirte que él dijo que te teníamos que invitar. Por supuesto, porque es un amigo de la casa, es un grandísimo invitado para mí, número uno como invitado para entrevistar, la verdad que un fenómeno, además de un gran colega y bueno, buena parte de la sociedad de acá de Bremont, también es un muy buen invitado, la verdad, para este programa. Muchos halagos para arrancar. Por Muchas favor. gracias por la invitación. Te los mereces todo. ¿Sabes qué? Cuando estuvimos hablando con él de invitarte, la idea rápida que me vino es tu trabajo de cómo vos creás y pensás tu inmobiliaria respecto a lo que es la mejora continua y el coaching que vos haces con respecto a la gente que entra, cómo vos los manejás respecto a la creación de equipo, a la formulación, de estar todo el tiempo pensando en mejorar. Me interesa mucho desde dónde lo ves vos. Bueno, hago un breve paréntesis ahí también para contarle un poco a la gente. Más allá de ser corredor inmobiliario y socio de Bremont Aronson junto con mi papá, con David, que hace 40 años tiene inmobiliaria. Que no soy yo, tu papá. Es otro David. Soy coach ontológico profesional también. Perdón, ¿hace cuánto que sos inmobiliario también? De mi primer trabajo de inmobiliaria pegando volantes en la calle. Todo. Nosotros cuando contamos desde el principio. Y los primeros trabajos fueron de bastante muy chicos. Burrete. Sí. Sos de familia inmobiliaria, sos como David, también. Como todo. Pero ya hace unos 10 años más o menos que de forma ininterrumpida estoy al servicio. Sos un joven experimentado. Bueno, se podría decir. Muchas gracias por otro lado más. Sí, la verdad que también es un orgullo pertenecer a Bremont en estos momentos, que fue parte de la expansión que para nuestra inmobiliaria fue muy importante. Y también Vos veías eso, pero vos veías en Bremont desde un principio que te veo laburando, que vos ves ya consolidado con ese concepto que vos traes también como profesional de otra área. Sí, yo creo que el trabajo colaborativo es algo que a nivel global y en todos los mercados hoy ni siquiera es que es necesario, sino que son las bases. Y siempre el rubro inmobiliario estuvo un poco más atrasado, por lo menos en Argentina históricamente. Y creo que post pandemia, si bien Bremont la idea viene de antes, pero post pandemia fue muy fuerte y decisivo el cambio que hubo que hacer. Decís en el mercado en general, no solamente en Bremont, sino en el rubro, digamos. En el rubro, en las formas de trabajar. Bien. Vos siempre, la verdad, que tal como dijo David, fuiste un puntal en eso, en la capacitación constante y en la mejora. Eso es algo que nos tracciona mucho a todos nosotros. Eso, desde ese lado, no puedo tirarte la no puedo evitarlo. Pero bueno, más allá de eso, también lo que te quería preguntar, y yendo un poquito con la entrevista formal, quería preguntarte, porque tampoco lo sé, ¿cómo llegó el coaching, cómo llegó la capacitación constante en tu vida? Contame. Bueno, yo el tema del coaching hice entrenamientos en liderazgo personal hace muchos años atrás. En realidad llegué, no sabía muy bien qué era el coaching, entendía esto de que coaching viene de coach viene de entrenador, pero no sabía muy bien con qué me iban a entrenar. Sí. Y sí, fui buscando un famoso cursito de coaching a ver si me ayudaba con herramientas en mi laburo, en el inmobiliario, y terminé descubriendo todo un mundo que hoy es una filosofía de vida a través de la cual vivo. Pero pará, mi pregunta va, ¿por qué? ¿Alguien te lo nombró? ¿Alguien te dijo algo con respecto al coaching? O sea, ¿cómo llegó ese primer...? Porque no sé, te pasó a vos, a mí quizás no. A mí me llegó cuando me lo contaste vos, porque... Mira, siempre fue muy autodidacta lo mío, digamos. Investigar, buscar, conocer nuevos conceptos, y entre todo eso fue apareciendo esto del coaching. Estamos hablando de 2017, ya que estábamos en esta búsqueda. Sí.
por otras circunstancias de vida que fui buscando distintas alternativas de cómo aprender cosas. Mejorar. Sí. Tenés la inquietud. Soy una persona Innata en que- vos. Sí. ¿Vos sabés que recién dijiste algo? ¿Por qué decís que el mercado inmobiliario siempre estuvo atrasado desde lo colaborativo? En realidad, desde las formas de trabajar y ayornarse a lo que es actual. Hoy lo podemos ver, si se quiere, con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Hay un montón de otros rubros que la están aplicando o aprovechando muchísimo más que lo que la está aprovechando nuestro rubro en general. Después podemos buscar la causa, motivo, lo que fuese, pero bueno, siempre fui como un rubro que mantuvo los viejos, lo puedo decir porque Pero ahí, los viejos dinosaurios. Te tengo Me que cortaste la mejor parte. Te tengo que contradecir. No, dijiste viejo dinosaurios y ya automáticamente digo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que decís respecto a eso. Y no es que te invitamos para que te contradiga, porque te tendría que dar la razón. Como Vos tenés la razón, Erika. Claro, ya me lo dijiste varias Me veces, gusta pero igual no como puedo. la razón. Sí estoy de acuerdo en una parte de la idea de que el mercado inmobiliario estaba atrasado en algunos aspectos, sí. Por lo que en tecnología, para mí, la realidad es que los inmobiliarios durante muchos años picaron en punta. Por ejemplo, fax, las inmobiliarias teníamos fax, cosa que era algo que tenían los bancos. Contadoras de dinero en muchos casos ni los bancos tenían y nosotros teníamos. Páginas web desde el principio, computadoras que no todos tenían computadoras. Creo que en la tecnología hubo un allanamiento. De hecho, llegamos a tener un portal propio de las Pero perdón, inmobiliarias. eso es obligatorio. ¿Qué porcentaje hoy en día, si vos entras a un portal y pones recorridos virtuales y videos profesionales, los tienen publicados? Ahí está, pero eso pasó en los últimos 10 años. Durante los otros 40 años las inmobiliarias picaron en punta. Creo en ese sentido de que en lo colaborativo pasó lo mismo, que se crearon muchos sistemas para tratar de generar colaboraciones y había un espíritu. Y también en los últimos 10 años cambiaron los que juegan. Eso lo hablamos. Sí, ojo, tampoco quizás en todos los casos. Por eso Hay que ver, hay creo que que ver. desde tu visión estás en lo correcto, pero si uno mira un poquito más para atrás, creo que hubo una deformación del mercado inmobiliario. Y todo lo que vos decís hoy le cabe y antes no. También esos factores hay que analizar. Por eso me gusta tu visión moderna y nueva con respecto a lo que decías antes de los dinosaurios. Sí, yo digo, a mí me han pasado mis primeras experiencias también y de más chico cuando he tenido la oportunidad de estar, que siempre ha sido un mercado en el que la competencia era absoluta y no vamos a poner ejemplos puntuales ahora, ¿no? Pero lo deben saber los dos, digo, te podían llegar a sacar los ojos, como se diría vulgarmente, por una comisión entre inmobiliarias, que yo creo que ese mercado competitivo fue el que hizo la mala fama que muchas veces tuvimos a los inmobiliarios y que el mercado que llegó hoy es colaborativo. Coincido. Para poder devolverle el servicio al cliente con el servicio en el cliente y no en el inmobiliario. Quien más se sepa ayornar en ese mercado colaborativo. Yo conocí ese mercado cuando me entré. Es verdad que hubo un par de inmobiliarias terribles que aparte también saquearon el mercado en el sentido mal, claro, estafadores y todo eso. Hubo un momento en que fue terrible, esa inmobiliaria por suerte creo que están presas varios, desaparecieron, se fueron del país otros, sí, crearon una mala tendencia. Sí. También la competencia hoy existe, pero también había siempre una idea de que las comisiones se compartían y que, sin embargo, también había una competencia desleal y eso ya tiene que ver con los usuarios. El concepto siempre era, te presto la llave, te muestro el departamento, hacemos una reserva al conjunto. Siempre existió para mí. Pero ¿sabes por qué fue el cambio? Contame. Es una opinión, ¿no? Pero yo creo que desde el momento que el teléfono y la tecnología hizo que el cliente llegue más informado a la inmobiliaria que el propio inmobiliario, se acabó la junta. Si el inmobiliario no se pone a laburar en serio y de verdad no se capacita y si de verdad no está al tanto de las novedades, y si de verdad no sabe lo que pasa en el mercado y si no conoce un poco de economía, de arquitectura, no tiene noción de varias cosas para poder asesorar a la persona más allá de un simple precio de publicación, queda atado. Me gusta. Me gusta. Ya no existe más la fichita en la oficina que la información estaba únicamente en la inmobiliaria y la tenían que ir a buscar. Yo aprendí que los clientes venían a la oficina. Hoy tenemos que salir a buscar a los clientes a todos lados. Bueno, eso sí cambió. Pero eso cambió en los últimos 10 años. Eso cambió con la llegada de la tecnología, la masificación, y eso también le da más poder en general a la gente y a uno como usuario en otro tanto de cosas donde uno antes tenía que confiar
en el que estaba, ya no sé, ibas al médico, te decía y ahora buscás en Google, me duele la pierna, me duele el brazo que tengo, te vas a morir. Eso hace que tengamos que profesionalizarnos más y dar más información a la gente. Podríamos hablar de, bueno, esta es la evolución que se fue dando en el mercado. Parte de esta evolución, y te vuelvo a traer a tu gran área, parte de esta evolución es la capacitación continua, que antes nuestros viejos no la tenían, o mismo era una capacitación muy primitiva, muy de, bueno, ¿qué sabes vos? ¿Qué me podés contar a mí? De repente hay alguien que da una charla, pero digamos, ¿no? Esta evolución que se dio en el mercado justamente en cuanto a la capacitación, ¿vos creés que es una ventaja comparativa? ¿Creés que hoy, si no te capacitas, podés ser competitivo en el mercado? Yo creo que no, creo que como vos decís, nuestros viejos igual siempre tuvieron la escuela y para mí la escuela también es la práctica. Y algo que muchas veces, charlando con gente que tiene muchos más años de experiencia obviamente en el rubro, creo que siempre lo hicieron sin preguntar siquiera lo que hacían. Claro. Porque siempre digo lo mismo, esto es una profesión en la que gestionamos personas, no propiedades. La venta de una propiedad va a ser la consecuencia del vínculo que vos generes con el vendedor y con el comprador. Total. Entonces, si nosotros no entendemos que es un negocio de relaciones y que la capacitación, porque a veces se habla de capacitación, y vos apuntás lo del coaching, la ontología del lenguaje estudia al ser humano de diferentes perspectivas, pero básicamente es un estudio del ser humano en sí. Si no logramos comprender que lo que nosotros hacemos es vincularnos y relacionarnos todo el tiempo y que esto del coaching viene de coach, de entrenador, y que no viene de otra cosa que entrenar, porque hay una diferencia entre conocimiento y aprendizaje. Yo puedo conocer un montón de cosas, de ahí a que las aprenda. El aprendizaje es cuando yo conozco algo y lo pongo en práctica y lo aprendo y lo puedo repetir en automático, quiere decir que lo aprendí. Entonces, esto del coaching, esto de capacitarse es, bueno, aprendamos, entrenémoslo, sostengámoslo en el tiempo, apliquémoslo, y eso es el beneficio continuo que después podemos tener un servicio, en el área que sea. Está bien, a vos lo trasladaste y de hecho era ahí donde te quería llevar. Trasladado al rubro, digamos que nosotros permanentemente nos laburamos con relaciones, es, digamos, esencial. Esencial verlo, esencial laburarlo. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es si vos dejas de ir al gimnasio, vos que sos un tipo que le gusta entrenar, ¿qué pasa? Perdés fuerza, perdés músculos, ritmo de... Bueno, con lo que uno conoce y aprende pasa lo mismo. Cuando lo dejas de aplicar o de hacer, vas, no es que lo perdés, pero entra en un desuso. Entonces, una gestión importante que nosotros hacemos con las personas es la gestión emocional. ¿Dónde carajo nos enseñan a gestionar las emociones? Habilidades blandas. Perdón por el... ¿Que no voy a decir carajo? ¿Se puede? Sí, te dejamos. Sí, ya te lo permitimos. Llamadas habilidades blandas. Sí, creo que lo que es interesante entre otras cosas. Antes, lo dijiste, bueno, la escuela está en la calle. Ahora lo que tenés que hacer es estar mucho más preparado. Para eso tenés que... Antes quizás el mismo ruedo de la calle te daba el tiempo y el espacio para aprender. Hoy no, hoy los tiempos son todos más cortos, hoy tenés que estar muchísimo más arriba de las cosas, hay muchísima más información, como dijiste, para todos, entonces uno tiene que estar más preparado para encontrarse con gente que tiene más información, entonces total. Hay que saber de lo que uno habla y para eso hay que estar entrenado. Y esos son los requisitos de hoy en día, y a mí me gusta cómo vos los enseñás en tu oficina. ¿Cómo manejás vos en tu oficina el tema del entrenamiento? Yo creo que cada persona es diferente, por ende van a necesitar diferentes cosas. Sí me gusta mucho, particularmente en mi oficina, con los hechos puntuales o fácticos que van sucediendo, ponerlos en práctica y decir, bueno, qué otras soluciones o qué otras formas de encararlos puede haber. Para resumir, lo digo porque puede haber un montón de... Obvio. Puede ser una contestación de un cliente, cómo no entrar, cómo enfriarse, cómo contestar. También estamos viviendo en un mundo que una de las mayores enfermedades más allá de la depresión que hay es la ansiedad. O sea, la gente vivimos con un nivel de ansiedad que si entramos en esa rueda es muy complicado salir. Y eso quería dar un detalle. Vos no solamente, y esto también te lo digo a vos, David, no solamente tipo entrena a su propio personal y con vos mismo, te entrenás vos mismo, sino que también entrenás a los clientes. Yo te he visto hablar con clientes y también tenés eso.
coacheás a los clientes mismos, o sea, los vas entrenando para ser buenos clientes también. Es que De verdad, lo digo de verdad porque es una habilidad. Total. vuelvo con lo mismo. El coaching no es algo que esté afuera, o en la ontología del lenguaje no es algo que esté afuera, es un lugar desde donde elijo pararme y accionar. Entonces, obviamente que tengo mis días buenos, malos, me enojo, me desenojo, que es parte de la vida en sí. Pero cuando empezás a aplicar las cosas, después lo único que tenés que hacer es replicar lo que estás haciendo con vos para afuera, digo. Total. Puede salir mejor, peor, funcionar. Che, y bueno, para cerrar la entrevista, no te queremos quitar más tiempo. Sabemos que sos un tipo ocupado. ¿Sabes qué? Te quería preguntar. Soy un inmobiliario, ¿sí? Un inmobiliario, quizás un inmobiliario tradicional, desde mucho tiempo. Me siento estancado. Siento que no sé para qué lado salir, no sé cómo. ¿Qué me recomendarías hacer? ¿Cómo podría empezar con esto que decís vos, que bueno, capacitarse, entrenar? ¿Cuál sería una buena primer piedrita de inicio? ¿Sos inmobiliario, corredor? ¿Sos agente? ¿Qué puesto estaría? Lo que más te guste. Ya lo estás complicando. Lo que más te guste. Soy un agente, soy un corredor, Mirá, me siento estancado. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que habría que buscar desde dónde viene ese sentir estancado, digo, si sos un agente que está arrancando, obviamente que quizás el nivel de frustración o de tolerancia a la frustración va a tener que ser amplio, sí, y acompañado desde el equipo. ¿Por qué preguntaba? Porque si vos tenés un equipo atrás, un corredor y gente que te puedas apoyar, buscarlo ahí. Digamos, por eso es importante esto del laburo en equipo, no simplemente somos un equipo, sino ¿dónde me puedo apoyar? Acercarte. Es un problema legal, es un problema de que no estoy consiguiendo los contactos, es un problema de que no estoy sabiendo captar, y desde ahí trabajar puntualmente cuál sería el tema. Si sos un corredor inmobiliario que sentís que tu inmobiliaria está estancada, bueno, un poco lo mismo, buscar dónde está ese estancamiento, digo, volvemos a lo mismo, el mercado está en constante Poder movimiento. poder identificar cuál es el tema, algo puntual. Quizás lo mejor que puedes hacer es mirar los videos que hace, que son muy buenos. Yo te sigo en Instagram, son muy buenos tus videos. Y algo que dijo Ale, cómo educás a la gente. Tus videos ahí tenés todo, mezclás todo y hay siempre una bajada de línea para replantearse las cosas y siempre muy bien orientada. Por eso la pregunta de él me gustó. A ver, y vos ya tenés una visión amplia, que primero hay que identificar el problema. Mirá, yo creo que cuando llueve o hay una tormenta, hay gente que se enoja porque se moja y hay otros que salen a vender paraguas. Y el contexto es el mismo. Sí, bien. Cuando el contexto de afuera es igual para las partes, siempre obviamente estamos hablando de una situación puntual que somos dos inmobiliarias. Mirá, si el de al lado está vendiendo, hay que ver qué estoy haciendo yo que no puedo vender. Total. Muy El bien. mercado es el mercado, qué sé yo, oferta y demanda, bueno. Me gusta. O vendo paraguas o limón. El mercado es el mercado, también dijo el flaco, la montaña es la montaña. Tenemos un montón de Vamos con la frase sí, espectacular. Muchísimas gracias por tu aporte. Por favor, muchas gracias, Este programa Pablo. se revalorizó muchísimo. La verdad que sí. O se viene pique o se prevalece. No, y por otro lado decir que lo vamos a invitar más de una vez. La verdad que es un invitado de lujo que podemos cargar un montón de cosas. Así que Muchas gracias a ustedes por el espacio, la verdad que es un espacio espectacular. Y bueno, sigan a Bermón en redes. Muy bien. gracias por venir. Bueno, tercer y último bloque. David, vamos con lo último. El último bloque siempre nos gusta traer cositas, detallecitos. Pero esto es súper interesante. Estoy Epa. muy contento con esto que está pasando, pues abre un gran debate hermoso. A ver, contame un poco. Me gusta lo de el nuevo electo, ¿cómo se dice? Sí. Recientemente electo. El recientemente electo gobernador de Manhattan. ¿Es gobernador? Es, sí, alcalde de Nueva York. Alcalde de Eso le Nueva gusta York. decir alcalde de Nueva York, exactamente. Zoran Mamdani. Sí. Sobre todo lo más interesante es Sí. lo joven que es. Súper, 34 Súper joven. años. Y las ideas que votaron. Sí, es muy loco y muy particular en este momento del mundo, digamos. Ahí que defiende el capitalismo. Tremendo. Y justo en Nueva York. Una ciudad cosmopolita. Es loco, pero el mundo es loco y también tiene esas cosas lindas, ¿eh? A mí me gusta esa polémica, además se levantó mucha polémica a nivel mundial por esto. Es que mira, nosotros hay que ver cómo son las regulaciones específicamente dentro de Nueva York. Pero Sí. lo que piensa hacer con los alquileres. Claro, vamos a nuestro mundo. Claro, nosotros en nuestro mundo, Sí. la regulación de alquileres nos fue muy mal.
Sí, Muy. sí, a nivel país. La verdad que a nosotros nos fue mal. La experiencia fue traumática, digamos que en un momento fue mucho lío sobre todo para los que necesitaban alquilar. Exactamente. No solamente para los propietarios, sino también para los inquilinos, sobre todo te diría. Sí, redujo drásticamente el mercado de los La alquileres. oferta, sí. Y eso terminó damnificando a los que habría que ayudar. Totalmente. Y contame, ¿y ahora qué piensa hacer este tipo? Bueno, si este nuevo alcalde logra, no sé cómo es, tiene las leyes, si hace un decreto, eso no lo conozco, Total. logra congelar o poner tope, que quizás lo del tope sería distinto, porque habría que ver a qué tope llega. Total. Un tope bárbaro, pero si dice no, congelo, ahora que Estados Unidos también tiene su inflación también en dólares, Sí, que y hay que ver qué dice, puede llegar a producir en Nueva York un colapso en el mercado de los alquileres. Y es muy loco, congelaría 4 años por lo que escuché, querría hacer eso, querría congelar por 4 años los alquileres de las viviendas protegidas. Hay una especie de subsidio que brindan desde el Estado para algunas propiedades, para ciertas propiedades en Nueva York, que creo que pagan $2.300 por mes. No sé si lo congelaría en ese precio. ¿Qué es lo que haría? Obviamente vamos a traer más información sobre esto porque está muy Hay interesante. que chequear el mercado de Nueva York porque también tiene que ver con los edificios, que hay edificios de inquilinatos enteros. Sí. Es distinto que el mercado de la Argentina, donde está súper atomizado. Sí. Y en ese sentido tenemos como una diferenciación que hacen entre el mercado de ellos y nuestro mercado. A mí lo que me sorprende es que cuán distinto tendrían que ser los mercados para que en lo que nosotros tenemos una experiencia nefasta, Sí. se transforme en ellos en una buena experiencia. Tiene que... Es muy particular también por lo que escuché, realmente no lo conozco a pleno. Sí hay un tema de era un candidato que no pensaba que fuese a ganar. Que haya ciertas propuestas que venían como voy a hacer esto. Política. Y que de repente sacó los votos necesarios para ganar. Y ahora decimos, bueno, ¿cómo implementamos todo esto que en algún punto prometimos? Porque aparte también, supuestamente digo yo, porque Sí. no lo seguí demasiado, ahora me sorprendió, piensa edificar 200.000 viviendas. Es un montón. Yo para él, No conozco, 200.000 pero 200.000 viviendas es un montón. Sí. que las va a dar el mercado, las va a poner al mercado el Estado, de las cuales cobrará 100 mil millones de dólares para hacer esa inversión durante una década. Es muy loco porque además está muy bien la construcción, todo eso que nuevo va a ser fantástico, la inversión, todo lo que digo es... de horas. Porque en Europa se da que de repente hay ciudades donde el Estado tiene viviendas, las cuales cuando ellos manejan el valor de la vivienda, porque lo pueden regular y Sí. el valor que ellos quieran, eso también genera en el mercado una compensación en los alquileres y eso regula automáticamente, como cualquier competidor de mercado, en los valores. Si acá ellos van a dar 200.000 viviendas, calculo que para el alquiler, porque también no sé si le darán con facilidad para que salgan como propietarios. No lo creo. Bueno, habrá que ver. La eso verdad va que a cambiar también el mercado. y articularlo. Yo sé que los estados tienen más independencia ya. Claro. Es otra cosa, no es lo mismo que las provincias acá. ¿Cómo articulan estas cosas? La verdad que va a estar muy curioso y nos va a traer tela para cortar seguro. Inclusive que nosotros tenemos la idea como que el ladrillo es una gran inversión y que hoy la renta, por lo menos en Argentina, es buena el ladrillo. Digo, en Estados Sí. Unidos calculo que sea buenísima y en Nueva York más todavía. Probablemente. También es una buena forma de que tenga el Estado de invertir sus recursos, que le da una solución y hasta puede generar ingresos nuevamente. O sea, hay un recupero. Todo lo que sea de este estilo para mí son grandes medidas. La medida de intervenir un mercado tan lindo como es el mercado inmobiliario, que es bastante puro, no me parece una gran idea. Veremos. Bueno, vos viniste con una curiosidad de actualidad, reciente, y yo te vengo con una curiosidad primitiva, te diría. Quizás la primer curiosidad inmobiliaria. Voy a hablar
de cómo nació la primera agencia inmobiliaria, el primer inmobiliario. El primer inmobiliario de se la historia matriculó de la humanidad. de la humanidad. De la humanidad, yo se la daría, A donde la matrícula se la doy. Huevas. Te voy a contar. Esto fue. Este es muy loco, A muy ver, sí. interesante. Esto fue. ¿En dónde? En Francia, París. Vamos particularmente a París. Siglo XVII. Te voy a hablar de Philippe Quinault. Philippe Quinault. ¿Qué información tenés? Philippe Quinault. En la época de Luis XIV, el Rey Sol. El Rey Sol. Mariano Martínez no es. No es Mariano Martínez. En ese momento está construyendo Versalles y todos nobles, ricos y gente que pudiente quería vivir lo más cercano a Versalles posible. O sea, para. Invirtió. Invirtió La exactamente. inversión inmobiliaria generó un foco donde la gente quería. Exacto, quería vivir más cerca, bueno, justamente de Versalles, y ahí se abrieron como ciertas posibilidades, se ve para este muchacho, para nuestro amigo Philippe. Claro, en aquel momento la gente para conseguir una casa se movía, iba, visitaba. ¿Por qué? Porque antes, claro, yo no vine y compraba. Las tierras eran del rey o de los feudos o de ciertas personas, grandes porciones de tierra. Y ahí, ¿cómo se vivía? Bueno, se alquilaba, se pagaba un tributo, ¿no? Había un negocio. Por vivir ahí. Bueno, este tipo estudia el negocio y entonces tiene una brillante idea. Tipo lo que dice es, bueno, ¿qué propiedades hay para alquilar? Empezó a notar, iba con una libretista, además, vamos a hablar de lo más importante. ¿Qué era Philippe Quinault? Él era un dramaturgo y poeta. O sea, nuestro primer origen no es un empresario, no es... No, Artístico. Exacto. Yo soy algo de artista. arte. Vos sos un artista. Y algo de arte tiene esto, ¿no? Algo de poesía, algo de poesía. Leemos, hemos leído descripciones, tengo colegas que hacen las descripciones. Ahora que hay que escribir mensajitos, hay que Bueno, hay que hacer tener, hay que poner prosa, ¿no? Bueno, y este Philippe Quinault, entonces le dijo, bueno, ¿qué propiedades hay disponibles? También iba la gente a verlo en sus presentaciones y por ahí se lo comentaba y él empezó a darse cuenta que hacía relaciones públicas. exacto, de vio propiedades. un negocio en esto, vio un negocio. Entonces, tipo, ¿qué empezó a hacer? Dijo, bueno, yo voy a poner en contacto a los propietarios con la gente que está buscando Cerca de una casa. Versalles. Claro, el tema es que todo el boom se da por Versalles, justamente el palacio que se estaba haciendo y toda esta zona de influencia que interesaba O sea, mucho. se presentaba el conde. Exacto, y decía, quiero alquilar. Y él conocía que había ciertas tierras que, bueno, estaban para habitarlas. ¿Qué es lo más importante de todo? El tipo, por hacer este contacto, cobraba una comisión. genio. Cobraba una genio. comisión, exactamente. Un fenómeno. El primer inmobiliario. Bueno, pará, y lo que tiene muy interesante también es justamente el marketing. ¿Dónde lo hacía? Él lo hacía en sus obras primero. Entonces él en sus obras, antes de empezar el espectáculo, decía, bueno, si alguien está buscando, les comento, o mismo cuando terminaba, o pegaba algunos afiches. En el medio, o sea, ya, ser o no ser. Exactamente. Y si usted quiere ser, y que esté cerca. mudarse o no mudarse a caballito, ¿no? Bueno, así era la Claro. historia. Así que Genio. esa fue digamos un poquito. ¿Cómo se llama? contarte. Recordame. Philippe Quinault. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, deberíamos hacernos una camiseta, ¿no? Con Philippe, un fenómeno. Sí. Philippe. Quinault. Bueno, y yo, la verdad que para cerrar esto, te digo, una vez te hice un chistecito inmobiliario y me dijiste, qué gracioso. Sí. Y te dije, mira, tengo muchos. A ver. Tengo muchos. No, ¿con qué te vas a salir? A ver, contame. Y prometí hacer uno por episodio. ¿Uno por episodio? A ver, tráeme. ¿Vos sabés cómo Yo soy pide- fácil, vos yo soy sabés- fácil. ¿Vos sabés cómo pide un inmobiliario un helado cuando va con su pareja? Contame, ¿cómo lo pides? Va con su pareja y quiere pedir helado y le dice, ¿me das un 3 ambientes? ¿Por qué? 2 cuartos. Sí. ¿Te gustó? No se quieren reír, pero se están riendo. Señoras y señores, con esto nos vamos despidiendo del último programa. Me encantó. Les agradecemos mucho por vernos nuevamente.
nos pueden encontrar en Bremont Oficial en YouTube, Bremont.oficial en Instagram, TikTok, Facebook. Y déjenos, bueno, qué temáticas quieren hablar, curiosidades, qué les pareció las cositas que estuvimos charlando, lo que sea, cualquier comentario nos viene bien. Así que muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Nos vemos.